extitular de Conagua, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Ingeniero, como siempre, un gusto platicar contigo. ¿Qué esperar luego de los daños que hemos visto en las imágenes? Apenas estamos arrancando la temporada de huracanes. ¿Qué podemos esperar? Paco, qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Asunto sumamente grave y preocupante. El abandono durante demasiado tiempo, Paco, de los temas relacionados a las inundaciones, a la falta de un drenaje adecuado, de lagunas de regulación. Y todo eso está vinculado, Paco, también a un crecimiento desorbitado, anárquico, en el que hemos arrasado con áreas de recarga, áreas de filtración de agua, bosques, zonas naturales, agrícolas, etcétera, ¿no? Entonces estamos ante una situación que año con año se está agravando más y más. ¿Por qué? Porque siendo una cantidad de lluvia bastante importante, prácticamente la media nacional, que tenemos en la Ciudad de México, fíjate que nos llueve anualmente 3 veces el volumen que requeriríamos para todos los usos, y de esa agua de lluvia, que sería una riqueza total para todos, prácticamente no aprovechamos nada. ¿Por qué? Porque llueve abundantemente, sí, al no haber permeabilidad en las laderas, en las montañas, porque hemos urbanizado hasta arriba áreas que eran reserva ecológica no hace muchos años. Por ejemplo, el Ajusco Medio, que era una zona de reserva ecológica delimitada como recarga del acuífero, y llegaron por ahí en los 80s invasores que fueron inducidos por autoridades corruptas, Paco, y ahora está totalmente urbanizado, sin áreas de infiltración, porque simplemente asfaltamos, pavimentamos y se nos olvida la importancia de la infiltración. O sea, no hay infiltración. Problema: no hay recarga del acuífero, eso es lo más grave, y lo secundario, consecuencia de ello, es que son unas cantidades, unos volúmenes de agua impresionantes que ruedan hacia abajo, y la captación de los drenajes nunca tendrá la capacidad para ese volumen de lluvia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Un problema cada día peor si no hacemos un cambio radical en las políticas de desagüe de la ciudad. A ver, déjame preguntarte, José Luis, ¿qué es más grave? Por un lado, bien lo mencionas, el crecimiento acelerado y desordenado, que vamos arrasando con todo, y por el otro lado, la falta de inversión, de mantenimiento y de prevención. Totalmente. Las dos cosas son gravísimas, porque dentro del desarrollo urbano, ahora que se está discutiendo este plan de ordenamiento urbano, es fundamental un tema que está olvidado, que es la restauración de ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay zonas que hemos destruido, pero que todavía estamos en posibilidad de recuperar. Por ejemplo, en muchas áreas del poniente, que eran zonas naturales de recarga del acuífero, pues no vas a poder reubicar a miles y miles de familias, eso es prácticamente imposible ahorita, pero sí puedes cambiar el asfalto por un asfalto permeable, obligar a que haya verdaderos conducción de drenajes y tratamiento del agua, y las áreas verdes y de bosque que quedan, delimitarlas y defenderlas, pero verdaderamente con mucha fuerza, porque siguen invadiendo. Hay invasiones hormigas en todo el poniente de la ciudad que sigue destruyendo el bosque. Ese es el primer punto. El segundo punto es que necesitamos recuperar áreas de captación de agua para regular las grandes avenidas. Hay algunas lagunas de regulación al poniente, hay 21 en todo el poniente de la ciudad, que están asolvadas, que no se les da el mantenimiento regular, que tienes que estarlas constantemente limpiando para que cuando vienen esas tormentas puedan, son como un buffer, como un amortiguamiento, digamos, del impacto de la lluvia torrencial. Pero en el futuro hay que recuperar grandes áreas. Por ejemplo, hay una área importantísima en Tláhuac que se llama Jico, que cuando tuve yo la oportunidad de estudiar este tema en la Conagua, se podía perfectamente comprar, son zonas ejidales, Paco, que se inundan de manera natural, que ya están permanentemente inundadas. Entonces, ahí hay que captar la mayor cantidad de agua que podamos, ¿no? Y desde luego, en el tema del desagüe, el mantenimiento, que tú lo mencionas muy bien. Fíjate, Paco, el sistema de drenaje profundo se diseñó en los 70s exclusivamente para agua de lluvia, es decir, para que solo se operara durante la temporada de lluvias, y en el estiaje había que entrar a hacerle mantenimiento, revisiones, etcétera, ¿no? Bueno, hace años que no se le da ese mantenimiento. En las últimas 2 administraciones prácticamente nada. Entonces, ¿a qué nos expone eso? A que un día se te falle
el emisor central o el que está recién construido, que nos tocó a nosotros, el túnel emisor oriente, los interceptores principales de este drenaje profundo, que ahora manejan aguas negras también y agua de lluvia mezcladas, y entonces tienes catástrofes verdaderamente gravísimas. Hacia allá vamos, hacia situaciones catastróficas, por falta de atención y de responsabilidad de las autoridades. Eso en la Ciudad de México. ¿En el resto del país, José Luis? Desde luego que hay problemas en todo el país, siempre, casi siempre vinculado a la falta de una cuestión que es elemental, el ordenamiento ecológico del territorio. ¿Qué es el ordenamiento ecológico? Es una ley, es un plan establecido por la Semarnat que obliga a que los asentamientos, los desarrollos sean acordes a los usos del suelo. Entonces se tiene que lograr que los municipios hagan sus planes de desarrollo urbano acordes al ordenamiento. Y lo que está sucediendo, Paco, es que las ciudades crecen anárquicamente, horizontalmente, como si fuera una mancha de aceite sobre agua, y entonces destruyen áreas agrícolas, áreas de recarga, áreas de filtración, áreas de bosque. Entonces, el problema se está agravando, aunque desde luego hay regiones, como repito, la del Valle de México, que es a mí la que más me preocupa a nivel nacional, Paco, pero que se repite prácticamente en todo el país. Me da pena decirlo, pero somos muy desordenados, ¿no? Tú recordarás que desde épocas milenarias, ahí con los chinos, y luego en la época del medioevo, siempre se entendió lo que era el fundo urbano, es decir, la delimitación urbana en función a la planificación de los servicios y del crecimiento urbano necesario, pero respetando las otras áreas que tienen otra vocación de uso de suelo. Siempre respetar las zonas agrícolas, las zonas de bosque, de selva, de pantanos, de lagos, de ríos, etcétera. Y nosotros nos asentamos donde se nos venga en gana y no hay autoridad capaz de decir, oye, espérate, vamos a revisar bien nuestro plan de acción. No está habiendo en general en el país una concordancia de los planes de desarrollo urbano, por ejemplo, con las agendas de agua en cada estado y en cada municipio. Entonces viene el caos se asientan en zonas de barrancas, en zonas federales de ríos, en áreas de muy alto riesgo, y entonces lamentablemente, Paco, mi impresión es que cada día se agrava el riesgo frente a inundaciones y frente a eventos hidrometeorológicos, sobre todo huracanes, Paco. Sin duda. Oye, yo me acuerdo, y dime si estoy equivocado, me acuerdo que ya hace algunos añitos, José Luis, tú pugnabas mucho por el tema de la educación y la concientización. Si no me recuerdas, fue allá por la primera legislatura de la Asamblea en el Distrito Federal. ¿Se ha avanzado en algo? No, Paco, muy poco. Mira, esto que dices es de lo que a mí en lo personal me frustra mucho. Mira, somos un país que no le da continuidad a los programas, ¿no? O sea, cambia un gobierno y el gobierno que entra echa a un lado todo lo que hizo el gobierno anterior, aún de los, aunque fuese del mismo partido. Entonces, al no haber continuidad, Paco, es muy difícil que se resuelvan los problemas, sobre todo de carácter también educativo y de conciencia social, como tú bien dices. Por eso nosotros insistimos, Paco, en planeación de más largo plazo. Por ejemplo, en el caso del agua, ahorita en nuestra asociación estamos propugnando en todo el país, en todos los 3 órdenes de gobierno, Agenda del Agua 2050. ¿Por qué? Porque es imposible resolver estos problemas que tú mencionas en 3 años o en una administración. Entonces requerimos una visión de largo plazo y luego esquemas que nos garanticen que esto se cumple. Entonces la respuesta es no hay continuidad, no se están cumpliendo planes que se hicieron hace 20 o incluso más años, Paco. Entonces tenemos que obligar mediante mayor participación a la concreción de esta planeación. ¿Qué proponemos? Consejos ciudadanos de participación y de seguimiento. Por ejemplo, a nivel municipal, cada organismo de agua debe tener un consejo de administración ciudadanizado. Debe tener un consejo ciudadanizado para el plan de desarrollo urbano. Y esto lo debemos de proyectar a los 3 órdenes de gobierno. Si la gente, si la ciudadanía no nos involucramos, pues cada alcalde que llega hace lo que se le pega la gana y echa atrás lo bueno y él piensa que lo hace mejor y que él sabe todo y entonces eso es lo que nos está realmente ¿A quién le afectando. falta voluntad entonces? Yo creo que es fundamentalmente al gobierno, por un lado, y por otra parte,
necesitamos mayor civismo, perdóname, lo digo ya como autocrítica. Totalmente. Participación, Paco. Lo que pasa en México es inconcebible. En cualquier país democrático, no digamos de Europa, de Norteamérica, de Latinoamérica, cuando se arma una bronca de ese tamaño, tumban al alcalde, al gobernador o al presidente. O sea, la gente participa, la gente se enfurece y va y exige su derecho, ¿no? Entonces no tenemos, desde mi punto de vista, una participación activa que obligue al cumplimiento de metas, al seguimiento de planes, al seguimiento de las obras, a que se concreten las obras, etcétera. Entonces, yo sí creo. Hay una negligencia, irresponsabilidad, corrupción en los gobiernos, pero por el otro lado, una muy baja participación, poca conciencia y poco civismo. Todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Es una fórmula lamentablemente muy grave. Sí, todo el mundo tiene que hacer lo que le corresponde. Somos responsables todos de lo que está pasando. Claro que sí, Paco. Y tú, a través de los medios, ustedes influyen muchísimo, así que los felicito. Gracias. Porque eso nos ayuda a todos a mejorar y a tener mayor participación, mayor presencia. Sin duda. José Luis Dueje, como siempre, agradecido. Te envío por aquí un gran abrazo. Al contrario. Muchas Igualmente, gracias. Paco, a todo tu equipo y a nuestros auditores. Muchas gracias. Gracias.